Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestros temas de catequesis. Ojalá sean bastantes los que se logren conectar. Esta noche pues vamos a seguir hablando del catecismo de la doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Arbe, que es un catecismo que nos habla mucho acerca de las cosas que nosotros debemos de conocer de nuestra fe. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la gracia. Es un tema que en este catecismo se antepone a lo que es los sacramentos. Es decir, vamos a hablar ahorita de la gracia y posteriormente vamos a hablar acerca de los sacramentos. Bueno, muy amable, gracias a las personas que se van integrando. Ojalá que nos sea a todos de utilidad este tema, gracias, muy amable, sobre la gracia. Bueno, como cada vez que hacemos nuestra transmisión, acuérdate que son los lunes, los miércoles con el Padre Ricardo y los viernes también. Y pues empezamos con nuestra oración, invocación al Espíritu Santo. Y desde tu hogar te invito a que también reces invocando, buenas noches Terelu, a que invoques al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente con este tema, que nos habla precisamente, como estamos mencionando, acerca de la gracia, pero primero, bueno, te menciono que el capítulo se refiere a los santos sacramentos, y ahorita vamos a hablar acerca específicamente de la gracia, es decir, lo que da estos santos sacramentos. Los sacramentos, como ya sabemos, son signos sensibles instituidos por la Iglesia para darnos la gracia. Y vamos a hablar entonces hoy, iniciando precisamente de lo que es la gracia. Vamos a analizar la primera pregunta que nos hace el Padre José de Arbe, que es, ¿podemos con nuestras solas fuerzas, fíjate bien, creer y practicar lo que es necesario para salvarnos? Dice el Padre, no. Para creer y practicar lo que nos es necesario para salvarnos, necesitamos de la gracia divina. Es decir, por mí solo, así nada más, sin necesidad de la misma ayuda de Dios, no podemos decir ni siquiera Abba, ni siquiera podemos decir Padre. Es la fuerza del Espíritu Santo la que nos impulsa a dirigirnos hacia Dios, a bendecirlo, a alabarlo, a adorarlo. Y también es la misma gracia divina la que nos permite un día también alcanzar la salvación. Es decir, nosotros nos vamos a salvar no por méritos propios, sino por Jesucristo, que vino y nos facilitó el proceso y nos permite precisamente alcanzar esta salvación. Luego nos dice en el segundo, ¿qué se entiende por gracia divina? Y dice el Padre, por gracia divina se entiende todo auxilio o don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente en consideración a los méritos de Jesucristo, para que, cooperando con Él, consigamos la salvación. Es decir, cualquier cosa que nos ayuda a encontrar esa salvación, pues tiene que ser gratuito. Por eso así los sacramentos, el sacramento de la confesión, es un sacramento gratuito que Dios ha presentado y ha dejado a través de los sacerdotes para que nos perdonen nuestros pecados. Y hay gente que dice, bueno, ¿y dónde está eso? Acuérdense cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, id y perdone los pecados, a los que les queden perdonados, quedarán perdonados. Cuando decía, lo que ates aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Quiere decir que a través del sacramento de la confesión es donde se dan esta gracia sobrenatural. Y el Padre nos dice, llámese sobrenatural aquello que tiene relación con la vida eterna. Fíjense, sobrenatural no es algo así como lo manejan ahora, ¿verdad? Algo como un marciano. No. Sobrenatural, nos dice el Padre, se refiere a lo que tiene relación con la vida eterna. La confesión es una gracia, es una ayuda que nos da, digamos que sí, sobrenatural, porque nos va a permitir alcanzar la salvación eterna. Y es tan alto que ninguna criatura, por su natural condición, tiene derecho a ello, ni por sus fuerzas naturales de modo alguno es capaz de alcanzarlo. Lo que acabamos de mencionar, por méritos propios, yo no puedo alcanzar esa gracia. Es Dios
quien me la está proporcionando. Y qué tristeza, hermano, cuando Dios nos da la oportunidad de acercarnos al sacramento de la confesión, a adquirir esa gracia divina, esa gracia sobrenatural, y la despreciamos muchas de las veces y decimos, no, pues me voy a confesar después, mira, ahorita hay mucho tiempo, mejor me confieso después. Le platicaba a mis niños de catecismo de que a veces desperdiciamos esa oportunidad de alcanzar la gracia, de alcanzar el perdón de Dios. Y hay un ejemplo muy claro de un predicador católico que hablaba de que tenía un amigo y este amigo siempre le decía, no, pues yo voy a la iglesia, pero hasta que esté grande, ahorita no. Y le decía, ¿por qué no te acercas a la iglesia? No, hermano, yo me voy a acercar a la iglesia cuando esté grande. Y platica él que qué tristeza se llevó este predicador cuando le dijeron que habían matado a una persona, y después se va enterando que es su amigo al que le había invitado tantas veces a que fuera a la iglesia, y él nunca quiso ir porque decía, después voy a ir. Y ya no hubo después. Por eso estamos en un tiempo de misericordia, en un tiempo de gracia. Mientras estás vivo, estás en un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque es un tiempo en que puedes tú alcanzar, en que podemos alcanzar la misericordia de Dios a través del sacramento, a través del perdón. Y nos dice en la pregunta 3, ¿qué clases de gracias hay? Dice, existen dos clases a saber, la gracia auxiliante o actual, la gracia actual, y la gracia santificante o habitual, también llamada gracia de justificación. Nos dice, la gracia auxiliante se denomina así porque nos auxilia o ayuda de un modo pasajero a la ejecución de las obras sobrenaturales. Y se llama actual porque nos ayuda en nuestras obras o acciones. La gracia santificante, por el contrario, permanece en el alma como un hábito o costumbre. Es la gracia habitual, santificándola y haciéndola justa a los ojos de Dios, que es una gracia justificante. Vamos a aclarar un poquito más acerca de estos dos tipos de gracia. Y el Padre nos menciona ya como un tema aparte, dice, ¿qué es la gracia actual? La gracia actual o auxiliante es un don sobrenatural por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para evitar el mal y obrar el bien. Esta gracia actual auxiliante es una gracia que nosotros tenemos cuando somos movidos por el Espíritu Santo para hacer las cosas bien, para ayudar a otra persona. Cuando tú te pones, por ejemplo, en una situación de que hay la posibilidad de ayudar a alguien, a veces nos encontramos con un entredicho porque a veces pues nos da pena. ¿Qué tal si pues hay una persona que va a cruzar la calle, una persona que no ve, y puede ser que en mi interior haya un conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, que me dé pena ayudarlo, o a lo mejor que yo no sepa qué hacer en el momento, o que no le tome importancia, pero es el impulso del Espíritu Santo el que me debe de motivar para que yo trate de ayudar a esa persona. Eso es precisamente de la gracia que estamos hablando. Y dice el Padre, dice, dame, oh Señor, inteligencia y estudiaré atentamente tu ley y la observaré con todo mi corazón. Inclina mi corazón a tus testimonios. Eso está en los Salmos, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, pedirle a Dios que ese Espíritu de Dios, que ese Espíritu de verdad, nos mueva y nos motive a hacer cosas buenas, a que nuestra gracia... Gabriel Villa, hola Gabriel, estoy viendo en vivo, creo yo, buen programa, gracias, muy amable Gabriel. A dar la gracia de Dios, a que la gracia de Dios, nos motive para hacer cosas en favor de los demás. Luego nos dice en la 5, nos es necesaria la gracia actual, y dice el Padre, la gracia actual nos es tan necesaria que sin ella no podemos empezar, continuar ni llevar a cabo ninguna obra que nos ayude para la vida eterna. Es decir, esta gracia que nosotros debemos de tener, que es una gracia, como ya hemos dicho, que me permite que salga a flote cuando yo estoy en gracia de Dios a través del sacramento de la confesión. Esta gracia tiene que impulsarme a mí, tiene que impulsarte a ti, para que podamos hacer cosas que nos sirvan para alcanzar el cielo. Muchas veces he comentado esto al respecto. Nos faltan 5 preguntas. He comentado esto al respecto de que ciertamente todo lo que hacemos en esta vida
yo creo que así lo puedes analizar tú, hermano, hermana, es que pues todo lo que hacemos en la vida, pues que si vamos a llevar a los niños, que si tenemos cosas en el trabajo, que si tenemos un montón de pendientes, preocupaciones, etcétera, ok, es válido porque es parte del mundo, pero no sea a causa de que las cosas del mundo nos arrastren y no nos permitan buscar las cosas de Dios, no nos permitan alcanzar la salvación. Y es precisamente lo que nos dice el Padre en este libro, que la gracia divina, la gracia sobrenatural que el Espíritu Santo infunde en nosotros, esa gracia es la que nos debe de permitir buscar el tesoro más preciado, las cosas del cielo, las cosas que no se van a podrir, como nos dice la palabra, las cosas que no van a ser destruidas ni carcomidas, porque hacer una buena obra, eso queda registrado ante los ojos de Dios, y no para gloria de nosotros. Tenemos que tratar de siempre tener en nuestra conciencia que las cosas que hagamos intentemos hacerlas exclusivamente para gloria de Dios, porque al final de cuentas el único que nos va a juzgar va a ser Dios, no va a ser el mundo. Por eso, si aceptamos ideologías, si aceptamos cosas actuales que son contrarias a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejándonos llevar por las cosas del mundo, y esas cosas del mundo no nos van a permitir entonces alcanzar las cosas de Dios. Acuérdense cuando Jesús habla acerca de que quien quiere a Dios y al dinero no se puede servir a Dios a dos amos. En este caso a lo mejor no hablamos de dinero, pero a lo mejor hablamos de situaciones mundanas, de preocupaciones, incluso cosas laborales, que está bien, repito, pero que tenemos que tratar de olvidar un poco y hacer también cosas para Dios. En la pregunta número 6 nos dice el Padre, ¿por qué es necesaria la gracia actual para todo lo que conduce a la vida eterna? Y dice él, es necesaria porque siendo la felicidad del cielo un bien sobrenatural, no se puede alcanzar sino con fuerzas sobrenaturales. ¿Sí? Vean qué interesante. Si el cielo, la felicidad del cielo es un bien sobrenatural, pues lógicamente no se puede alcanzar sino con fuerzas sobrenaturales. De la misma manera que nunca se subirá a los aires caminando sobre la tierra, así tampoco se llegará a la felicidad celestial practicando obras meramente naturales. Fíjate qué interesante, ¿eh? Quiere decir que como es algo tan importante alcanzar el cielo, necesitamos, como es algo sobrenatural, necesitamos una gracia sobrenatural. Necesitamos invocar y apegarnos al Espíritu Santo. Necesitamos apegarnos a Jesucristo, necesitamos apegarnos a los sacramentos, al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía. No podemos intentar llegar al cielo si no practicamos las cosas que Jesús nos ha pedido, si no buscamos su cuerpo, si no buscamos su sangre y nos alimentamos de la Eucaristía. Nos hace otra pregunta aquí el Padre, dice, ¿concede Dios su gracia a todos los hombres? ¿Ve qué interesante es para todos esto? Y dice, sí, fíjense, Dios concede a todos los hombres gracias suficientes para poder salvarse. Sí, a cualquiera. Claro, en su estado, alguien puede decir, bueno, y el que no comulga porque no conoce la religión católica, bueno, pues Dios se encargará de darle gracias de acuerdo a sus conocimientos. Pero si tú, hermano, sabes que la Iglesia Católica es la verdadera, porque así lo es, y sabes que Jesús está realmente en la hostia consagrada, porque así lo es, porque basta que Él haya dicho que ese es su cuerpo y su sangre para que ahí esté. Y existen milagros eucarísticos que te invito a que investigues, que científicamente ha comprobado que Jesús está en la hostia consagrada. Pero no solamente es eso, sino que aquí va más allá y nos dice el Padre, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en conocimiento de la verdad. O sea, hay que salvarse, sí, pero de nosotros depende investigar y buscar la verdad siempre. Eso está en 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4. Te repito, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y luego nos dice, fiel es Dios que no permitiráis seráis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podéis sostenerse. Eso está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Es decir, Dios permite la tentación
hasta donde llegan nuestras fuerzas. No podrá tentarte más, o no permitirá tentarte, mejor dicho, más de lo que tú puedas salir adelante. Porque Dios es un Dios bueno. Y si lo permites para hacernos pasar como el oro, como aquel fierro que tiene que pasar por el crisol para que agarre esa fuerza. Por eso Dios permite que seamos tentados. Pero esa tentación, como nos dice la palabra de Dios, tiene que ser fortaleza para que podamos salir adelante, ¿sí? Para que tenga un beneficio. En el número 8 nos dice, ¿qué debemos hacer de nuestra parte para que la gracia nos ayude para la vida eterna? Y dice, para que la gracia nos ayude para la vida eterna, no debemos resistirnos, sino cooperar fielmente a la gracia. ¿Qué es esto? Cuando tengamos la oportunidad de acercarnos a confesarnos, hay que hacerlo. Cuando tengamos la oportunidad de ir a misa, de recibir la hostia consagrada, si no estamos en pecado mortal, hay que hacerlo. Cuando tengamos la oportunidad de rezar, de invocar al Espíritu Santo, también. Es lo que nos dice aquí. Es decir, tenemos que aprovechar esos momentos en donde yo puedo recibir la fuerza, la gracia sobrenatural y entonces darla hacia los demás. Aquí nos dice como ejemplo, San Pablo decía de sí, he trabajado más copiosamente que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vean qué interesante. Decía San Pablo, he trabajado mucho, pero no soy yo solo. Es la gracia de Dios que ha trabajado conmigo. De tal manera, hermano, que si invocas al Espíritu Santo, de tal manera que si recibes los sacramentos, de esa forma ya no estás solo. Imagínate, son dos, eres tú y Dios. Y esos dos son una multitud. No estás solo, es Dios y tú. Pero para eso tienes que estar en gracia. Y la número 9 nos dice, ¿puede el hombre resistir a la gracia? Y dice el Padre, el hombre puede resistir a la gracia, porque la gracia no hace fuerza a la voluntad, sino que ayuda a obrar el bien, dejarla en completa libertad. Recuerda que por encima, de una forma máxima, podríamos decir, la máxima es que Dios te ha hecho libre. Esto significa que eres libre para ver este video que estás viendo ahorita. Eres libre para que este video te sirva o no te sirva, para que te guste o no te guste. Eres libre para aceptar la palabra de Dios, para comulgar, para recibir los sacramentos y para recibir esta gracia que estoy mencionando. Pero si no la recibes, simple y sencillamente estás desperdiciando la gracia propiamente de Dios. Por lo tanto, cuando tengas la oportunidad de recibirla, debes de buscarla siempre, porque si no parecería un desprecio que le hacemos al Señor. Luego nos dice, como ejemplo, en aplicación práctica, ya para terminar, nos dice el Padre, pídele a Dios su gracia todos los días y guárdate mucho de cerrarle tu corazón, o sea, de encerrar la gracia. Y dice, he aquí que estoy a la puerta, así nos dijo Jesús, he ahí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriera la puerta, entraré a él, con él cenaré y él conmigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. Para que la gracia tenga en nosotros más fácil entrada, la asocia a Dios muchas veces con acontecimientos exteriores, con muertes repentinas, enfermedades, prosperidad, desgracia. No desatiendas, nos dice el Padre como consejo, no desatiendas por ligereza estas amonestaciones de Dios. Cuando, repito, nos pasa algo, muchas veces Dios nos está llamando la atención, como un padre amoroso que te dice, hey, date cuenta, fíjate, ve esto que estás haciendo mal, regresa a mí, regresa a mi gracia. Y dice, porque no hay cosa más peligrosa que no conocer el día de la visitación. Es decir, cuando Dios viene y ¿te visita ¿dónde? Pues bueno, en el sagrario. Cuando Él está realmente presente ahí en la hostia consagrada, esperándote. Todos los días nos está esperando Dios en el sagrario. Todos los días nos está esperando para que vayamos a platicar al menos un momento con Él.
Hermano, yo te doy mi testimonio. Ha habido días que por estas situaciones de pues tantos pendientes, tantas cosas laborales con la familia, etcétera, me he sentido muy cansado. No tanto, bueno, también un poco físicamente, pero no tanto un cansancio físico, sino un cansancio de tantas cosas, como un estrés. Y he tenido la oportunidad de ir al sagrario, estar solamente unos instantes, unos minutos, y salgo fortalecido, porque siento una paz en mi interior. Y eso no es exclusivo para mí, claro que no. Tú también experimenta, lo puedes experimentar. Visita al Señor en el sagrario. Pídele a Él que te dé esta gracia para poder ayudar a los demás, pero sobre todo para alcanzar un día el cielo. Y también pídele que te dé la gracia del perdón a través del sacramento de la confesión y la gracia de recibir su cuerpo en la hostia consagrada. Esperando que te haya servido este pequeño tema, pues lo dejamos hasta ahí. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, el miércoles, que lo más seguro es que hablaremos con el padre Ricardo, que ya debe estar aquí que ya está aquí en Campeche, perdón, para que platiquemos ahí con Domingo, con Mr. Lugo, y esperemos que sea algo muy divertido, ¿verdad? Muy bien, para el próximo viernes vamos a hablar acerca de la gracia santificante, que es una gracia más específica, y ya después empezaremos a hablar acerca de las obras buenas y acerca de los sacramentos. Que el Señor te bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Acuérdate que queda aquí en YouTube también. Recuerden que hay un canal que tenemos que es youtube.com/supercatólico, que tiene más de 1450 videos de nuestra fe, entre pláticas, predicaciones de sacerdotes y muchas cosas más. Gracias, Terelu, muy amable usted también, que Dios les bendiga. Hasta luego, que pasen muy buenas noches, nos vemos el miércoles.